La noche es perfecta para pensar cómo queremos vivir el día que amanece. Por eso, Walter Rotella te invita a compartir una charla con escritores que nos cuentan sobre sus textos y métodos de creación. A partir de este momento, abrimos la cafetería de Oriental en Café y Palabras. Bienvenidos. Ingresamos al espacio-tiempo de Café y Palabras, donde cada sorbo inspira una nueva conversación. Estamos en CX12 Radio Oriental 770 amplitud modulada. Nos pueden escuchar también vía internet por la web de Radio Oriental, accediendo a la pestaña Radio en Vivo. Y en definitiva es la forma en que estamos saliendo hoy porque hay un problema en la salida de radio normal, ¿sí? A través del 770. El problema no sabemos cuál es, pero bueno, estamos al aire, estamos saliendo al aire. El programa se transmite en vivo este sábado 4 de octubre de 2025, justo cuando arranca el día y se encienden las palabras de la mano de un café. El programa se repite durante el fin de semana en la misma radio. La grabación del programa Café y Palabras se sube a los sitios de iVoox, Spotify, Amazon Music, TuneIn y a YouTube. Agradecemos la colaboración del señor Ángel Otero, que nos acompaña en los controles de la radio, haciendo que todo fluya como el aroma del café de una taza recién servida. Nos contactan por mensajes al número de WhatsApp 092-770-111 y a este programa lo pueden seguir por la red social Instagram, @Café y Palabras 2025. En este programa recibiremos telefónicamente a la escritora, docente y comunicadora Dinora López Soler. Estaremos compartiendo información sobre sus libros publicados, sus trabajos de investigación, sobre su labor como comunicadora, divulgadora de la obra y los creadores de lo que se conoce como literatura infantil y juvenil. En un momento más estaremos en contacto con esta escritora uruguaya y compartiremos un anuncio vinculado a las secciones de nuestro programa. Ahora es tiempo de compartir nuestra columna Análisis Literario de la Biblia. En nuestra columna anterior del programa 34 avanzamos sobre el tema de los personajes que aparecen en la Biblia y cómo se desarrollan sus descripciones. Para ahondar en este tema, consultamos el texto Análisis narrativo de los relatos del Antiguo Testamento, Jean-Louis Ska, Jean-Pierre Sonnet y André Benin, de editorial Verbo Divino, Navarra 2001. Bajo el título Los personajes, este libro nos informa sobre el modo en que son presentados en general los personajes, casi siempre en acción y por un lado omiten o simplemente sugieren detalles, y es el lector quien debe completar los datos. Estos autores expresan que se encuentran en la Biblia personajes que llaman de pleno derecho, por cuanto son complejos, ricos en rasgos de carácter y en los cuales puede notarse una evolución dinámica. Y citan los ejemplos de David, José, Moisés, y por otro lado, observan personajes en los que notamos una sola cualidad, a los que catalogan como unidimensionales. Tal es el caso de Esaú, que es impulsivo, el faraón, obstinado, Absalón, violento y ambicioso, Abigail,
astuta. Veamos un ejemplo en la Biblia y tomemos el caso de Abigail. Veamos cómo se realiza la descripción de Abigail y de su esposo Nabal. Leemos en 1 Samuel capítulo 25, desde el versículo 1, pero lo más interesante para nuestro ejemplo va desde el versículo 2 al 3. 1 Samuel 25. Muerte de Samuel. Murió Samuel y se reunió todo Israel. Lo lloraron y lo enterraron en su casa en Ramá. David y Nabal. Se levantó entonces David y bajó al desierto de Farán. Y había un hombre en Maón que tenía sus posesiones en Carmel. Este hombre era muy rico. Tenía 3.000 ovejas y 1.000 cabras. Hallábase en Carmel para el esquileo de sus ovejas. Este hombre se llamaba Nabal y su mujer Abigail. La mujer era de gran prudencia y hermosura, y el marido, al contrario, era duro y de malas costumbres, y descendía del linaje de Caleb. Los autores del texto Análisis narrativo de los relatos del Antiguo Testamento expresan que en el relato bíblico aparecen protagonistas principales y algún antagonista. En otros casos, los personajes son totalmente diferentes. Son solamente meros instrumentos al servicio de la acción. Pueden o no tener un nombre. Lo importante es que sirvan para mostrar la acción. Hay ocasiones en que los personajes no solo son descriptos en cuanto a sus aspectos físicos, sociales o psicológicos, sino que van acompañados de adjetivos o frases que enuncian juicios morales por parte del narrador y citan como ejemplo a Jacob capítulo 1. Por Oriental 770 AM, junto a Walter Rotella, estamos presentando Café y Palabras. Leamos la primera parte del Job 1, capítulo 1. Job 1. Job, varón justo y recto. Había en tierra de Uz un varón que se llamaba Job. Era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y poseía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muy numerosas servidumbre. Era casi aquel hombre más poderoso que todos los orientales. Sus hijos solían visitarse el uno al otro en sus casas y celebrar banquetes, cada cual en su día, e invitaban también a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Concluido el turno de los días del convite, Job los hacía venir y los santificaba. Madrugando por la mañana, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Pues decía Job, quizás hayan pecado mis hijos, y maldecido a Dios en sus corazones. Así obraba Job siempre. Los autores del texto que estamos comentando en esta columna de hoy nos invitan a leer todo el libro de Job para entender cada lector, a este personaje que sufre una serie de padecimientos y que, sin embargo,
se mantiene firme en su integridad, rectitud, temor de Dios y rechazo del mal. Extiendo entonces la invitación a los amables escuchas para acercarse a este libro del Antiguo Testamento y descubrir un poco más a este personaje. El libro de Job es el primero de los libros poéticos del Antiguo Testamento de la Biblia cristiana. En él se aborda el problema del mal. En este libro descubrimos a Job, que es un hombre rico y temeroso de Dios, que tiene una vida cómoda y una familia numerosa. En el libro Satanás le asegura a Dios que si Job no tuviera la bendición y ayuda de Dios, no le sería ni fiel y hasta se alejaría de él. Eso aparece desde el versículo 9 en adelante del capítulo 1 y sigue después en los distintos capítulos que conforman el libro de Job. Esperando les haya interesado la propuesta de hoy, los invito a una nueva entrega de este análisis literario de la Biblia en próximos programas. Y los invito también a estar atentos a las otras columnas del programa. El 11 de octubre compartiremos las microlecturas de Virginia y Alejandro. Y habrá una nueva que presentaremos hoy mismo, más adelante en el transcurso de este programa 35. Hoy recibiremos en Café y Palabras a la escritora, profesora y comunicadora Dinora López Soler, nacida en Montevideo, Uruguay en 1969. Se formó como profesora de literatura en el IPA, Instituto de Profesores Artigas. Realizó el posgrado en Filología Hispánica, Cátedra Dámaso Alonso, en el 2005. Es experta en literatura infantil y juvenil iberoamericana y universal, graduada en la Cátedra de Literatura para Niños y Jóvenes Juana de Ibarború, en la Biblioteca Nacional de Montevideo. Realizó el posgrado en Ciencias de la Educación ISEF 2001 y el posgrado en Gestión y Dirección de Centros Educativos Universidad ORT Uruguay 2003. Se formó también en locución, gestión cultural y en relaciones públicas y publicidad entre 1996 y 1999. Usted está escuchando Café y Palabras en la noche de Oriental. Tiene numerosas publicaciones en su haber. Participa de libros y revistas vinculadas a didáctica en primaria, como las del 2025, que en su primera entrega el libro se titula Literatura y Ciencia, la ciencia ficción como camino integrador. Dicha revista es ahora autora junto con Donaldo Conde y en el suplemento participa con un artículo titulado La naturaleza como protagonista en historias de literatura infantil uruguaya. Participa en varios libros o suplementos más, desde el 2021. Dirigió la revista Había una vez, que era de crítica literaria. Tiene publicados varios ensayos. Esta información la volcaremos en el blog del programa, pues es interesante y extensa. Sus libros publicados son, en 2003, Literatura infantil y juvenil, publicada en Uruguay entre 1990 y 2002. Reúne a 114 autores. En 2007, Literatura infantil y juvenil, ensayos críticos y fichas bibliográficas de autores nacionales. Editorial
Psicolibros Waslala. Reúne a 160 autores. En 2022, Diccionario de Autores de Literatura Infantil y Juvenil Uruguaya 1990-2022. Reúne a 408 autores. Ya estamos en contacto con la autora para esta entrevista de esta noche del programa 35. En un momento más ya estamos en contacto. Bienvenida, Dinora, a Café y Palabras. Quizás ya nos puedes escuchar. Sí, buenas noches, Walter. Un placer. gusto, muchas gracias por la invitación. Es un gran placer. Es un gran placer. Y para empezar con esta entrevista, entiendo que te especializaste en un área específica de la literatura. ¿Cómo podemos definir qué es entonces literatura infantil y juvenil? Bueno, mira, literatura infantil y juvenil es una categoría que se fue construyendo a partir de la década del 90, donde en diferentes países, incluido el nuestro, comenzó a haber una movida de escritores que producían directamente para la infancia y para la adolescencia, lo hacían en forma específica. Nosotros a nivel nacional tuvimos escritores que escribían en general y también escribían textos para la infancia, ¿no? Pero la década del 90 se centró justamente en la aparición de estos escritores y también ilustradores. Claro. Y la literatura infantil y juvenil se instala como esa categoría a partir de esa época, y es en definitiva una denominación que está enfocándose en el destinatario, ¿no? Yo siempre digo que coincido con lo que plantea María Teresa Andrueto en su libro Hacia una literatura sin adjetivos, que el adjetivo infantil y el adjetivo juvenil no pueden ir en desmedro del sustantivo literatura. Claro, ¿no? Claro. Entonces, es fundamental que, por más que esté específicamente destinada a infancia y o adolescencia, lo primordial será que cumpla con las características de lo que es un texto literario, ¿no? Es decir, donde la palabra está trabajada artísticamente y por lo tanto lo que predomina es una función poética del lenguaje en su máxima expresión, ¿no? Claro. Entonces, lo de infantil y juvenil estaría diciendo que la literatura creada está pensada para el destinatario porque probablemente los personajes, los intereses, los temas que traten son los más preciados al niño, ¿no? Claro. Los más cercanos a tener esa sintonía con los lectores niños o con los lectores adolescentes. Ese público que va dirigido, claro. Exacto. Ahí va. Tú te formaste entonces en esta temática dentro de la literatura y te abocaste a conocer la realidad de esta literatura infantil y juvenil en Uruguay. ¿Qué nos puedes contar sobre esto, sobre esta realidad de esta literatura infantil y juvenil que tú has ido descubriendo a través de estos años de investigación? Porque bueno, ya de eso estaremos hablando en un momento más, pero creo que es justamente algo muy interesante de poder tener esta entrevista contigo, es conocer esa realidad. Sí, yo en el año 94 descubrí a través del primer Congreso Latinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil que organizó la Asociación Uruguaya de Literatura Infantil y Juvenil, presidida por Silvia Puentes, que se desarrolló en la Biblioteca Nacional. Y a partir de allí descubrí un mundo. Fíjate que yo había egresado del IPA en el año 93
Sí. Y durante toda la carrera de 4 años no habíamos visto ni el concepto de literatura infantil y juvenil, ni a muchos de los autores de lo que serían los clásicos universales destinados a la infancia, ¿no? Claro. Un Lewis Carroll, los hermanos Grimm, no los habíamos visto, ¿no? Claro. Entonces, en el 94 descubrí ese mundo, me puse en contacto con Auli, y a partir de allí también descubrí que estaba el curso de experto en literatura infantil y juvenil que organizaba la Cátedra Juana de Ibarburu, que se desarrollaba también en la Biblioteca Nacional y que estaba auspiciado por el Ministerio de Educación y Cultura. Un curso que duraba 2 años, que teníamos un muy buen programa, amplio programa, sí, con diferentes temáticas, con diferentes autores, con diferentes profesores, además, y que tenía sus evaluaciones y lo que sería una monografía final. A partir de allí, fíjate que yo lo cursé entre el 95 y 96, y justamente, bueno, me abría ese mundo porque el programa de este curso se centraba en los clásicos universales, los clásicos latinoamericanos, y un panorama por lo que era el mundo de los textos destinados a la infancia, sí, de los diferentes países de Latinoamérica. En conjunto con eso, lo que yo hice fue, a partir del 97, considerar que era necesario que hubiera un espacio radial que difundiera lo que se estaba publicando en nuestro país. Porque comenzaban a publicarse libros de autores nuevos, justamente, que dedicaban específicamente su creación a la infancia. Claro. Así que en el 97, el 14 de octubre, surge el programa Había una vez. Se cumplen 28 años ahora, en pocos días. Exacto, hasta el 2020 estuvo llamándose Había una vez y salía por las radios públicas de Uruguay. A partir de 2021, las nuevas autoridades consideraron que no era no entraba dentro de la grilla que querían construir, claro, así que yo lo transformé en Había una y otra vez, y se emite por radios online, que son Radio Box, sí, y la otra radio UI.net. Entonces, ¿qué es lo que fui haciendo durante todo ese tiempo? Fui registrando, sí, fichas bibliográficas de cada uno de los autores que iba entrevistando, claro, ¿no? Claro. Es decir, fui llevando un registro de cada uno de los autores que publicaban obra en el Uruguay. Y eso llevó a que tuviera una importante base de datos que decidí en el 2023 publicar el diccionario de autores de literatura infantil y juvenil uruguaya que tuvieron obra entre 1990 y 2022. ¿Sí? Claro. Y en ese volumen, en ese diccionario, llegamos a 408 autores. Yo tomé la década del 90, o sea, tomé la fecha de 1990, sí, porque es la fecha en la que finaliza un libro que hace de fichas, pero con comentarios de las obras de los autores, sí, Silvia Puentes, y también es el año que toma de cierre del ensayo Asalto de Sapo, que hace Magdalena Helguera cuando evalúa cómo ha sido la narrativa destinada a la infancia en el Uruguay. Y lo cierra en la década del 90. Claro. Entonces decidí que tomaba justamente 1990 hacia lo que fue hasta el 2022. Entonces, ¿qué te puedo decir de ese panorama? Bueno, hay diferentes líneas de autores y de estilos en nuestra literatura infantil y juvenil. Primero que nada, yo creo que la literatura nuestra está consolidada como tal, ¿sí? Es decir, que hay un corpus de autores que tienen a su vez lectores que los siguen, lectores que se acercan a cada una de sus obras nuevas que publican, al mismo tiempo que ha habido
una movida interesante de las editoriales, Sí. acercando los catálogos y propiciando que los autores visitaran los centros educativos. Claro, eso Es está decir, buenísimo. el cambio que se genera con la década del 90, con la aparición de nuevos autores y lo que se va construyendo en años sucesivos, genera un entramado en el que hay para la infancia y para la adolescencia Ajá. diferentes funciones profesionales en torno al libro. Ah, ¿sí? claro, claro. Es decir, el libro no es solamente la publicación de la historia, sino que es esa historia, Una ver difusión. el formato, ver el tipo de papel, ver la colección, Claro. ver el tamaño del libro, Ajá. ver el ilustrador. Eso fue Y cambiando. todo entonces. eso fue cambiando, Ujú. ¿no? Entonces, tenemos ya, podemos distinguir en definitiva, antes de lo que serían los clásicos nuestros, Sí. que también tuvieron obra destinada a la infancia, Ujú. Juana de Ibarburú, Julio César da Rosa, Morosoli, Feliberto Hernández, Francisco Espínola, Ujú. Fernán Silva Valdés, que también escribieron textos para la infancia. Ajá. Y esos son nuestros clásicos. Claro. Pero yo creo que también desde el 90 para acá hay clásicos que son contemporáneos, ¿no? Claro. Es un clásico Roy Berocay, es un clásico Susana Olagondo, Ujú. es un clásico Verónica Leite, ¿sí? Ajá. Es decir, figuras que fueron las que le dieron la impronta Ujú. para una nueva literatura destinada a la infancia, alejada de lo que eran textos que estaban más cercanos a los manuales o a los libros de texto para la escuela, Ajá. y Ajá. que constituyeron el libro para la infancia desde la mirada estética y no desde la mirada funcional o Claro. informativa. Entonces Y a hubo todos un esos se cambio. sumaron más, ¿no? Por supuesto. Claro, entonces hubo un cambio en la forma de presentar también el libro, el material libro, ¿no? Es decir, quizás una Exactamente. propuesta como para poder abordar a ese público infantil, poder invitarlo a acercarse. Quizás eso también, las nuevas tecnologías quizás ayudaron a eso, es decir, las formas de imprimir hoy por hoy, me refiero a que hoy se imprime mucho a demanda y quizás eso también animó a las editoriales a publicar trabajos con mayor producción. Se me ocurre a mí, te estoy preguntando, ¿eso de alguna manera incide esa nueva tecnología que tenemos hoy por hoy a disposición? Sí, totalmente, porque eso ha llevado a que, por ejemplo, tomando lo que tú planteas, dos ejemplos, ¿no? Uh-huh. Uno es el libro álbum. Ajá. El empuje que ha tenido el libro álbum, la presencia y la variedad de estilos y de formatos para un libro en el que el sentido y la construcción de el desmontar las posibilidades de sentido de la historia, Ajá. no la podemos hacer en forma independiente entre la imagen por un lado Claro. y el texto lingüístico por el otro. Ajá. Es decir, el libro álbum es una coautoría Sí. en la que los dos códigos, Uh-huh. la palabra y la imagen, constituyen un solo mensaje, ¿no? Ajá, claro. Entonces, claro. justamente, la tecnología que permite otras formas de diagramación, otras formas Sí. de ilustración, ¿no? Uh-huh. En las que el ilustrador no solo lo puede hacer en forma manual, sino que tiene diferentes programas informáticos Uh-huh. que puede poner en diálogo con lo manual, Sí. genera que en muchos casos no solamente haya libros álbum a nivel nacional, Ajá. sino que inclusive ha habido surgimiento de nuevas editoriales Sí. que se dedican específicamente Mira. a ese tipo de libro para la infancia. Qué bueno. ¿no? Qué bueno. Y ahí en eso influye muchísimo lo Claro. informático. Claro. Y por otra parte, hemos tenido escritores Sí. que han gestado novelas, por ejemplo, un Marcos Vázquez
Ajá. que surgió con un formato de novelas Sí. que las sagas con las que comenzó su literatura juvenil Ajá. tenían un correlato con una página web en la que el lector ingresaba a esa página y tenía que haber leído determinados capítulos de las novelas Para poder. porque justamente era la posibilidad de poder seguir en el juego en la página web. Qué bueno, ¿no? qué bueno. Ahí hay Entonces, una nueva ha habido mentalidad. exacto, ha habido escritores que tomaron justamente toda la parte informática a Ajá. su favor, ¿no? Claro. Y propiciaron esa ida y vuelta, ¿no? Claro. No considerando que era negativo, ¿no? Que Ujú, quitaba lectores, sino al contrario, ¿no? En la medida en que ellos leían la novela en papel, Ajá. podían acceder a otros niveles en el ámbito informático, ¿no? En el ámbito virtual. Claro, claro. Me estoy Sí, sí. refiriendo a la saga de los Imaginarios, ¿no? Ajá, ajá. Él publicó Imaginarios Ujú. y justamente, ¿no? Es decir, Qué con bueno. toda esa saga hizo paralelamente la página web y los juegos. Implica un trabajo mucho más demandante y donde probablemente se precise de un equipo para que te ayude a armar todo eso. Pero bueno, de todos modos es algo muy interesante lo que estás contando, porque permite que ese niño que hoy está muy prendido a las redes, muy prendido al teléfono, al celular, bueno, justamente a través de esa doble vía de llegada, pueda acceder a eso y volver después al libro, porque estoy seguro que si te entusiasma en ese medio audiovisual vas a bajar al libro, que es más tranquilo, que es diferente, que es otra mirada. Pero qué interesante lo que propones, es decir, ese trabajo que se tuvo que tomar el creador, el escritor, para poder conquistar a ese público, que es un público muy particular, difícil, ¿no? Me parece a mí, Exacto. ¿no? Exacto, sí, sí. Y esos son diferentes caminos, ¿no? Claro. No todos lo han hecho, pero los que lo han hecho les ha dado buenos resultados, ¿no? Y también han demostrado que no se tiene por qué dejar el libro papel, ¿no? Claro. Cuando el formato virtual está lo suficientemente creado de forma inteligente como para marcar que no es sustitutivo, ¿no? Es decir, que requiere el lector haber leído en formato papel para continuar estando en este mundo virtual, ¿no? Impresionante, impresionante. Me gustaría, Dinora, que comentemos esto, que lo comentaste ahí al principio, un poquito así, que en radio produces y conduces desde ese 14 de octubre de 1997 este programa Había una vez. Tú recién lo mencionaste, primeramente por CX38, emisora del Sodre, luego por CX26, Radio Uruguay. Del 2021 al presente había y una otra vez en la otra radio, y desde el 2021 al presente había una y otra vez en Radio Vox. Estos programas tienen como norte entonces la difusión de escritores de literatura para niños y jóvenes y de sus obras. ¿Qué tan importante es dar visibilidad a estos autores, especialmente a aquellos que no cuentan con una pequeña o gran editorial atrás? Me parece que es un trabajo muy, muy importante el que vienes llevando en estos 28 años, que no son pocos. Exacto, sí, porque ¿sabes qué? Lo que no tiene nuestra literatura infantil y juvenil, que si cruzás el Río de la Plata, nomás en la Argentina lo tiene, y en el resto de otros países de América Latina también, es crítica literaria, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué sucede? No hay espacios, recién hay espacios nuevos, pero no se sostienen en el tiempo, ¿sí? Claro. De reseñas, de entrevistas sistemáticas, de comentarios y difusión de cada uno de los libros que van apareciendo, o inclusive de cada uno de los autores nuevos que van surgiendo,
Claro, ¿no? claro. Entonces, cuando yo terminé el curso de experto en literatura infantil y juvenil, lo que Ujú. me propuse fue justamente un espacio en donde se difundiera a todos y a cada uno. Claro. Porque creo que los medios de comunicación son, como dice Pisano, un escritor argentino, son medios de responsabilidad pedagógica, dice Pisano, ¿no? Claro, Porque generan opinión y porque además moldean conductas, claro, ¿no? claro. Entonces, es desde ese lugar, y como soy docente, Sí, uno no se puede disociar, ¿no? claro, claro, claro. Entonces, yo encaré el programa, y lo sigo encarando, con la idea de que el otro va a ser libre en la medida en que sepa de todo lo que puede elegir para ser libre, Claro, ¿no? claro. Y para conocer se tiene que difundir, porque Sí, de lo contrario, y mucho más actualmente, las redes creo sí, que son lo que más lo marca, sí. lo que no está visible Mm, pareciera que no no existe, existe. ¿no? Es tal cual, es tal cual. Si no Y, hay presencia en redes, no, no y se existe. además, lo que está visible a veces Ujú. no está visible por el valor que tenga, Sí, claro, sino por la estrategia de marketing que lo ponga en el lugar de visibilidad, claro, claro, ¿no? claro. Sí, 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 sí. Porque no siempre calidad es cantidad, cantidad es calidad, ¿no? claro, claro. Sí, sí, exactamente, exactamente. Y eso yo te escuchaba en un programa, en una entrevista, donde tú hablabas de que, bueno, está haciendo falta esa discusión, esa crítica, formar personas, y probablemente haya gente ávida en querer aprender todo esto. Para poder enriquecer a esta literatura infantil y juvenil, pero nos están faltando herramientas en Uruguay. Yo te escuchaba decir Claro. eso y me parecía muy interesante porque es algo necesario y que hay que decirlo, ¿no? Exacto. Y porque además, por eso es que las entrevistas que le hago a cada uno de los escritores, Sí. Ahora, ¿no? Es decir, en su momento y ahora mirando, en su momento en forma sincrónica y mirando ahora en forma diacrónica, ¿no? Ajá. Eh, Cada entrevista posibilita, además, que el otro pueda reflexionar Uh-huh. sobre su hacer de escritor. Claro. Es decir, si no tenemos crítica literaria en forma constante, Ajá. si no tenemos reseñas de todos los libros que se publican en forma constante, Uh-huh. lo que sí me tengo que asegurar es que en la entrevista Uh-huh. el que esté escuchando logre tener una composición de lugar acerca de cuál es la concepción de infancia con la que escribe el escritor, valga la Ajá. redundancia, Sí. y por lo Sí. tanto tiene que haber preguntas que ayuden a develar Uh-huh. qué concepción de infancia es desde la cual se para escribir a la infancia. Claro. Por otra parte, qué concepción de escritura para la infancia tiene. Sí. Y eso tiene que ver con su formación, va a tener que ver con las temáticas que elige, va a tener que ver Uh-huh. con los modelos como lector, los modelos de escritores con los que se siente identificado. Ese es el otro eje. Sí. Y el tercer eje, que es el que da lugar en definitiva a lo que fue el nombrar Había una vez el programa, Ajá. tiene que ver con la génesis. O sea, Claro. tiene que ver con saber cómo fue que surgió esa historia o cuál es la génesis que pasó, es decir, antes de que el libro llegara a el lector, ¿no? Es decir, cómo Claro. surgió. Claro. Esos tres ejes Uh-huh. que los encaré siempre y que los sigo encarando en las entrevistas, Sí. si ahora los desmonto, ¿no? Ajá. Es decir, los desmonto buscando vinculaciones, Sí. como muchos escritores han en estos 28 años Uh-huh. publicado mucho más de un libro,
Sí. y por lo tanto han tenido más de una entrevista, Ajá. fíjate que yo estoy pudiendo ver cuál es la arte poética, en definitiva, de cada uno de ellos, Claro, ¿no? claro, Es decir, cuál es, ¿no? O cómo ha sido, desde su propia palabra, Ujú. ¿no? El posicionarse como creador, ¿no? Claro, Y el claro. posicionarse como creador pensando en un público específico, ¿no? Claro, claro. Entonces, creo que, y esa es la forma en la que creo que es la mejor manera, partiendo de la base siempre, ¿no? De que cada entrevista se hace habiendo leído el libro antes, ¿no? Claro, sí. Esto que implica un parece gran de trabajo perogrullo hay que previo. aclararlo, ¿no? Sí, claro. Porque no siempre se da, ¿no? Claro, claro. Y eso es un hecho de la realidad también, ¿no? Que no se puede. No siempre. Porque justamente, es decir, mi idea es que formulo las preguntas en base a lo que me despierta la lectura del libro, Claro, ¿no? claro. Y eso es un camino previo a que el que está escuchando decida si va o no hacia ese libro. ¿Me explicó? Exacto. Es decir, por eso vuelvo a lo que decía Pisano, de que los medios de comunicación son medios de responsabilidad pedagógica, ¿no? Sí, es decir, sí. Yo creo que sin hacer didactismo Ujú. podemos, ¿no? Cada uno desde su rol en la comunicación, Sí. brindarle herramientas al otro para que, en mi caso, para que vaya a un libro y mire de otra manera, ¿no? Exacto. Mire de otra manera la tapa, mire de otra manera la ilustración, mire de otra manera la combinación de palabras, Claro. a partir, no del rol del que hizo la pregunta, sino de que esa pregunta haya posibilitado la respuesta del autor. ¿Me explico? Claro. Y que en esa vinculación entre lo que dice el autor, lo que va respondiendo, lo invite en definitiva al lector a acercarse a la obra. Al lector, ¿no? o quién va a elegir, o quién va a ir a comprar el libro para ese niño, porque muchas veces la realidad es esa, ¿no? Es decir, es un adulto Exacto. el que va a ir a buscarlo. En Claro. ese juego, ¿no? Entre el niño que más o menos ve la promoción por un lado, pero por otro lado el adulto que medianamente se informó para poder ir a acercarle el mejor material. Eso es fundamental, Bueno, entonces hay un camino que quizás se fue abriendo para ir modificando ese aspecto que estamos en falta, digamos, acá en Uruguay, pero bueno, que se está trabajando. Entonces, por un lado, Sí. a través de todo esto, supongo que también en cada encuentro de escritores se reformula este tipo de cosas, de cuáles son los apoyos que hay. Creo que vamos a seguir preguntándote mucho más sobre todo esto, porque por razones de tiempo tenemos que ir nos estamos acercando al final del programa, y hoy tenemos que comentar algo, Dinora. Algo que a mí me parece muy importante, y así lo vamos armando. Quisiera que pudieras comentar brevemente que, bueno, a partir del 18 de octubre de este año, ¿no?, vas a estar acompañándonos en el programa de Café y Palabras nuevamente, y lo vas a hacer una vez al mes. Vas a tener a cargo una columna sobre literatura infantil y juvenil el tercer sábado de cada mes. Esto es algo nuevo para nuestra audiencia. Para mí es un gran placer que puedas participar del programa, enriquecer este programa. Y entonces te pregunto, ¿qué encontraste en el programa para acercarnos a esta propuesta de comunicación sobre literatura infantil y juvenil? Yo, la agradecida y el honor es mío participar en tu programa, y lo que yo encuentro es justamente ese hilo dorado que une me parece, ¿no?, lo siento así, que une en definitiva a quienes hacen el programa y a quienes estamos del otro lado, ¿no? Porque es la manera de imaginarnos a la medianoche
poder tener un momento de bajar decibeles, ¿no? Los decibeles del día y los decibeles de la semana, ¿no? Exacto. De poder conectarnos con esencia, de poder conectarnos con lo íntimo, de poder conectarnos con las preguntas centrales, ¿no? Del para qué, del por qué, en definitiva. Y justamente, ¿no? Como tú bien decías, el libro cuando va al niño va por la mediación de un adulto, ¿no? Sí. Entonces, y en esta franja horaria, la mayor parte de quienes están escuchando es el mundo adulto, ¿no? Sí. Y es ese mundo adulto que está interesado por las infancias, es ese mundo adulto que es tío, que es padre, que es abuelo, que es abuela, ¿no? Sí. Es ese mundo adulto que está asociado con la radio y que por lo tanto también está asociado con un momento de dar lugar, en definitiva, a ponerse al día, a escuchar historias, ¿no? Claro. A escuchar la palabra que es reflexión, pero que también es imaginación. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tiene? me parece que desde ese lugar, ¿no? Claro. Puede haber un espacio que en este caso, en estas 3 columnas de los 3 meses que quedan del 2025, en lugar de ir a lo que sean las novedades, ¿no? Vamos a ir a columnas temáticas, ¿no? Bien. Entonces, octubre, que hay un día en octubre que es el Día de la Ciudadanía y que es el 11 porque es cuando se lo nombra jefe de los orientales, a José Gervasio Artigas, y que es un día que está en las efemérides, pero no se difunde tanto, ¿no? Claro. Entonces, a mí se me ocurrió que puede ser bien interesante porque hay toda una línea desde el 90 para acá de escritores nacionales que han enfocado la escritura destinada a infancia y adolescencia, centrándose en la historia nacional, ¿no? Claro. Y en muchos casos con la figura de Artigas, ¿no? Así que bueno, hacer un recorrido por la literatura infantil y juvenil uruguaya que se ha enfocado hacia la historia nacional. Perfecto. En noviembre es el mes en el que se conmemora la Declaratoria de los Derechos del Niño, ¿sí? Entonces vamos a enfocar qué pasa con la literatura infantil y juvenil y los derechos del niño, ¿no? Bien. Ha habido colecciones en Latinoamérica fundamentalmente que han convocado a diferentes autores y cada volumen aborda uno de los derechos del niño, ¿no? En esa colección, por ejemplo, que la llevó adelante UNICEF, el autor convocado de Uruguay en su momento fue Roy Berocay, ¿no? Pero también hay toda una colección de Verónica Leite que ilustró los libros sobre los derechos del niño y fue en un acuerdo con la Organización Interamericana del Niño. Entonces, para dar un panorama, ¿no? De cómo los derechos del niño han sido abordados. Genial. Y en diciembre, ¿no? Y algo que quiero hacer hace tiempo y me encanta que te haya gustado la propuesta, es qué mejor que en esta radio, la radio de la Iglesia Católica, toda la literatura para la infancia que aborda la temática de la Navidad. ¿No? Y bueno, y me parece que hacerlo desde el punto de vista temático nos da la posibilidad de conectar a autores nacionales, pero también a autores extranjeros, ¿no? Y ya te digo que a nivel nacional hay una sola autora que tiene un libro específicamente para la Navidad, que se llama Paola Focaccio, que es un libro directamente
enfocado hacia la Navidad. Por Oriental 770 AM, junto a Walter Rotella, estamos presentando Café y Palabras. Impresionante. Eso es como una novedad que ya tenemos, que ya lo estás tirando en este programa 35 Exacto. de Café y Palabras. Así que bueno, qué primicias, qué cosas muy lindas. Seguramente va a ser todo un placer poder compartir estas columnas que se van agregando a una más que ya tenemos, y donde nos acompaña la escritora Virginia Gutiérrez y su pareja. Eso te iba a decir, para mí es un gusto también compartir el programa con ella. Claro, sí, está lindísimo, está lindísimo. A mí me encanta que se vayan sumando propuestas, eso enriquece el programa, y bueno, yo siento un gran gusto de que bueno, que haya gente que se sume, que el programa se escucha, muchas veces no tenemos Claro. ese feedback, digamos, esa respuesta, porque no lo convocamos, no lo buscamos. Porque no tenemos mucho tiempo, pero Claro. sí están presentes. Bueno, recién saludaba quien lleva adelante el programa Abrí la Boca. A él sí le comentan cosas, a él sí le comentan cosas, y le han comentado cosas de este programa porque está más abierto a abrir el micrófono para ese tipo de comunicación. Nuestro espacio es breve y Claro. tratamos de brindar información y compartir, pero mucha gente se va sumando al Instagram, mucha gente se va sumando al blog, que va escuchando, se escucha en distintos lugares. Yo siempre estoy chequeando eso. Esa es la gran oportunidad que tenemos Exacto. hoy, de que no solo se escucha. Hoy tuvimos un problema que no sale al aire, sale por internet. Entonces, sin embargo, se escucha el programa y lo van a poder Claro. escuchar a través de iVoox, de Spotify, de YouTube, y eso está bueno. Esas son importantes posibilidades que tenemos hoy por hoy. Te agradezco entonces muchísimo el que hayas participado, de que hayas visto con buenos ojos nuestro programa para acercar esta propuesta que es muy, muy, muy interesante. Y bueno, ojalá sigamos conversando. Ya falta muy poco, ya lo estamos anunciando para el sábado 18 de octubre. Te vamos a tener aquí en Café y Palabras, así que la audiencia puede estar esperando. Muchísimas Un gusto, muchísimas gracias a ti. gracias. Todo un gusto para mí. Muchas gracias, igualmente. Compartimos un dato más. Nos confirmó la escritora española Cristina von Briones que participará de Café y Palabra el sábado 25 de octubre. Ella firma sus libros como Lara Lames. En su sitio web comparte información sobre sus libros. Así que bueno, lo estamos invitando a conocer un poco más sobre esta escritora, a poder estar presentes en próximos programas para escuchar las distintas columnas, y ya los estamos invitando a la columna de Dinora López Soler, que bueno, nos olvidamos de preguntarle qué nombre eligió, pero no importa, ya lo va a estar presentando, así que no hay ningún problema. Pueden seguirnos en Instagram por @Café y Palabras 2025. Más información sobre el programa y los escritores invitados los brindamos en el blog de Café y Palabras. Café y Palabras 2025.blogspot.com/. Nos pueden escuchar y seguirnos también por iVoox, Spotify, Amazon Music, TuneIn y por YouTube, siempre a partir del lunes siguiente de la transmisión en vivo. Agradecemos la valiosa colaboración del señor Ángel Otero, que nos acompaña en los controles de la radio. Muchísimas gracias, Ángel. Estamos entonces en Radio Oriental 770, amplitud modulada. Salimos al aire los sábados a las 0 horas, un poco después de iniciar el día, justo cuando termina el viernes y arrancan las palabras. El café se terminó y las palabras se van apagando de a poco,
Ahora es momento de preparar la cafetería para otro encuentro literario en Café y Palabras. Agradecemos su compañía y hasta el próximo programa.